No entramos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Antonio Vega, soy el director de 5 Días y quiero presentarles un nuevo debate del Foro Futuro, ese observatorio de tendencias económicas que organizamos en el periódico junto con Banco Santander y que es retransmitido en streaming por nuestra web de 5 Días y del País Economía. Quiero en primer lugar pedirles disculpas porque hemos tenido un problema técnico que nos ha retrasado el arranque de este debate. Habitualmente lo hacemos a las 9 de la mañana, hoy como ven son prácticamente las 9:14 y 15 minutos, con lo cual disculpas otra vez. Queríamos hablar de la fiscalidad en tiempos de crisis. ¿Cuál es la fiscalidad adecuada que deben aplicar los gobiernos a las economías para que funcionen correctamente, para que se genere actividad, se genere renta, se genere empleo y se pueda distribuir convenientemente? Es verdad que en los últimos años, por dos sucesivas crisis, primero la del COVID, ahora la de la guerra generada por la guerra de Ucrania y la evolución rampante de la inflación, los gobiernos han tirado de gasto público de manera indiscriminada, pero lo han hecho fundamentalmente con emisión de deuda. En el caso de Europa, con ayuda del Banco Central Europeo y de la propia Comisión. Pero ahora ya empieza el momento en el que los financiadores empiezan a poner alguna pega sobre la financiación de deudas tan voluminosas y los gobiernos no tienen más remedio que echar mano de nuevos impuestos. En toda Europa se han planteado. En el caso de España, mientras se bajan algunos de manera parcial en las facturas energéticas o en la de los carburantes, en paralelo se han anunciado la creación de dos nuevos impuestos. Un impuesto especial a los beneficios extraordinarios de la banca y de las compañías energéticas, que ya pagan un impuesto de sociedades elevado. Y bueno, es un poco de lo que queríamos hablar, de la conveniencia de utilizar esos impuestos y otros, y cuál y qué papel deben tener en la economía para que funcione correctamente. Además del equipo habitual que les voy a presentar a continuación del Foro 5 Días, nos acompaña en primer lugar para situar un poco el asunto, para hablarnos un poco de cómo debe ser esa fiscalidad en tiempos de crisis, al profesor de Hacienda Pública de la Complutense, investigador de FEDEA, Jorge Honrubia. Jorge, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, José Antonio. Encantado de estar otra vez en el Foro Futuro. Gracias, Jorge. Nos acompaña también, en este caso también por primera vez, Joaquín Maudos, que es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director adjunto del Instituto Valenciano de Investigación Económica. Señor Maudos, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias y muy agradecido por incorporarme a este Foro Futuro con tan distinguidos y buenos colegas y amigos. Gracias. Gracias. Y participan también Alicia García Herrero, que es economista jefa para Asia Pacífico de Natixis e investigadora de Bruegel. Alicia, muy buenos días. Sí, creo que tenemos algún problema de conexión con Alicia. Les presento también a Fernando Fernández, profesor de Economía del Instituto de Empresa University, habitual de estos foros. Fernando, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí otra vez y de reiniciar el curso. Gracias, Fernando. Y por último, Santiago Carbó, que es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas. Santiago, bienvenido. Hola, buenos días, un placer. Bien, y ya sin más, le voy a dar la palabra al señor Honrubia para que nos haga una exposición previa y nos ponga en situación de lo que está pasando, de hacia dónde vamos y a dónde deberíamos ir, porque me da la sensación de que en muchas de las cosas que se están planteando hay muchísimo debate y muchísima opinión. Señor Honrubia, adelante. Sí. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Bueno, realmente son tiempos convulsos, ¿no? Tiempos convulsos para tantas cuestiones y fundamentalmente por el espacio en el que estamos ahora reunidos, pues evidentemente para la economía. Y dentro de la economía, pues como bien decías, la
la fiscalidad juega un papel central, es decir, venimos o prácticamente estábamos saliendo pues de una crisis económica, ¿no? Del periodo que hemos caracterizado ya casi históricamente como gran recesión, con una etapa de recuperación que estábamos empezando a consolidar cuando, bueno, pues nos ha pillado la pandemia de la COVID, con una crisis económica aguda y, bueno, pues ahora sin acabar de superar esta pandemia y sus efectos económicos, nos hemos encontrado pues con una situación que combina pues la guerra generada por la invasión rusa de Ucrania y todo lo que ya venía incluso agravado por problemas derivados de la crisis económica de la pandemia, de problemas de inflación ligado pues tanto a los shocks energéticos que en buena medida han estado inducidos por el conflicto bélico en el que estamos, como por los problemas de suministros globales en un mundo muy globalizado, ¿no? Todo esto, desde luego, es un contexto que no podemos olvidar. De hecho, un primer mensaje que me gustaría lanzar es que en materia fiscal, en materia de impuestos, tomar decisiones hoy en día sin mirar al resto del mundo, por supuesto, ya no digo nada, mirar al resto de nuestros socios en la Unión Europea, pues es algo poco recomendable, ¿no? Hacer política tributaria doméstica en los tiempos actuales, ya desde hace bastantes años, pues bueno, es algo que no deberíamos hacer, aunque a veces los estados se emperran en este tipo de cosas. Es decir, de hecho, diseñamos impuestos, nos inventamos impuestos que luego tarde o temprano, más tarde, nos vemos obligados de alguna manera a coordinar o a establecer normas. Es decir, a nadie se nos escapa lo que han supuesto pues, los impuestos sobre servicios digitales, etcétera, dentro del fenómeno de la fiscalidad, vamos a llamarle digital, liderado en este caso por la OCDE. Dicho todo esto, ya centrándome en el caso español, bueno, pues nos hemos encontrado todo este panorama al que he hecho referencia y esto nos ha pillado con un sistema tributario que algunos, y bueno, cada vez es más unánime dentro de mis colegas, muy necesitado de una reforma integral, ¿no? Llevamos prácticamente una década apelando a la necesidad de reformar nuestro sistema tributario, pero de forma integral. El propio término sistema pues ya nos está diciendo que un sistema fiscal es algo más que una suma mera de impuestos y además impuestos que, claro, en muchos casos están interrelacionados. Esto ya, aunque luego seguramente en el debate surgirá el tema, esto ya está condicionándome la aparición de nuevos tributos ad hoc. Corremos riesgos en el campo de la tributación, pues de descubrir el Mediterráneo, ¿no? Tenemos grandes figuras del sistema tributario acuñadas ya desde hace décadas, ¿no? Los países desarrollados básicamente estructuran sus sistemas tributarios en torno a tres grandes figuras, ¿no? A la imposición sobre la renta personal, elemento fundamental, porque es el que introduce realmente progresividad, como nos manda nuestra Constitución, en el caso español, en los sistemas fiscales, una imposición directa societaria, el impuesto de sociedades, muy, muy relevante, pero en el cual muchas veces se nos olvida que se trata de un tributo que fundamentalmente no deja de ser un pago a cuenta del impuesto sobre la renta en la parte que afecta a las rentas del capital derivadas de los beneficios societarios. A veces lo contemplamos como un impuesto autónomo y desde luego esto, luego un poquito más adelante hablaré de ello, en términos de neutralidad, en términos de fomentar la inversión o la productividad de un país, bueno, pues tiene sus riesgos, ¿no? Considerar el impuesto de sociedades al margen del impuesto sobre la renta de personas físicas. Y luego, por el lado del consumo, fundamentalmente la gran pieza que tenemos todos los Estados miembros de la Unión Europea es el impuesto sobre el valor añadido, complementado con impuestos sobre consumos específicos para hidrocarburos, bebidas alcohólicas, tabaco, algunas energías, pero ahí tenemos las grandes figuras del sistema fiscal. Claro, cuando buscamos en otras figuras menores la solución a nuestros grandes problemas de ingresos públicos, como bien decía José Antonio, en momentos en los que las tensiones de gasto público por las crisis sucesivas que hemos ido afrontando son muy fuertes, pues no vamos a encontrar grandes soluciones.
¿no? Si no tenemos un sistema tributario que en esas grandes figuras muestre una potente elasticidad recaudatoria, llamo elasticidad recaudatoria o llamamos, mejor dicho, elasticidad recaudatoria a la capacidad de proporcionar ingresos tributarios ante los cambios de la economía, del crecimiento económico, nuestro sistema fiscal, obviamente este es uno de los grandes problemas que tiene ya desde hace bastantes años, su capacidad recaudatoria ante los cambios económicos pues es muy moderada. ¿Y esto en qué se refleja? Pues se refleja en un resultado importante. Una parte muy grande de nuestro déficit público tiene un origen estructural y tiene un origen estructural fundamentalmente por el lado de los ingresos públicos. Dicho para que me entienda todo el mundo, a nuestro presupuesto, con oscilaciones obviamente en función de cada año de la evolución de nuestra renta, de nuestro Producto Interior Bruto, habitualmente le faltan pues entre 40.000, 60.000, incluso alguna estimación lo lleva hasta 70.000, quedémonos con la cifra de 40.000, 50.000 millones de euros de déficit generado por una ausencia de ingresos públicos de naturaleza fiscal coactiva, es decir, estamos hablando fundamentalmente de tributos, ¿no? E incluso, aunque realmente no son impuestos, no son tributos, esto también es extensible a las cotizaciones de la Seguridad Social. Aquí tenemos un problema añadido que todos conocemos y hemos debatido en este foro alguna vez acerca de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Bueno, cuando hablamos de sostenibilidad no estamos diciendo otra cosa en un modelo contributivo si los ingresos que financian esas pensiones, en este caso cotizaciones sociales de trabajadores, autónomos y empresarios, son suficientes para pagar las pensiones, donde los problemas demográficos de envejecimiento y obviamente la evolución del ciclo económico condicionan mucho esta relación. Bueno, pues esa suma de recursos que nos faltan condiciona mucho también nuestra propia evolución del endeudamiento, es decir, autoridades internacionales, el Banco de España, bueno, pues llevan poniendo el dedo sobre esta cuestión décadas prácticamente, casi desde el arranque del siglo XX o si queremos desde el inicio de la crisis financiera ya por 2008. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto obviamente es muy importante a la hora de responder a esa pregunta. ¿Qué sistema tributario necesitamos en tiempos de crisis? Yo no desligaría esa necesidad de reforma integral que afecta a las grandes figuras del sistema con medidas coyunturales que se pueden tomar. Una segunda advertencia, una segunda consideración que me gustaría hacer. Los problemas que tenemos de inflación, más allá de si tienen un carácter más transitorio, más permanente, algo que en principio no tenemos demasiado claro, es decir, nos gustaría a todos aceptar que tienen un carácter más transitorio, pero bueno, al fin y al cabo no dejan de ser elementos de oferta, fundamentalmente de shock energéticos, a los que se unen los problemas que antes mencioné de distribución global, los que están influyendo sobre los precios. También han influido, obviamente, en los mercados de materias primas, que no parece que tengan una mala expectativa de contención, por lo menos a medio plazo de los precios, pero seguimos teniendo un problema energético relevante. Dicho todo esto, la traslación de esos problemas a los precios, bueno, pues es algo que aunque lo veamos con un carácter transitorio, desde luego no se resuelve muy a corto plazo. Esto, desde luego, afecta al sistema tributario, a la capacidad de obtener ingresos y, por tanto, a la necesidad que tenemos de tener de alguna manera controlado nuestro endeudamiento a través de del déficit público, ¿no? Que es la variable flujo que cada año pues, nos refleja esa diferencia entre los ingresos y los gastos. ¿Por qué digo todo esto? Porque algunas de las medidas que se están poniendo en el debate político, en el debate, yo diría, casi ciudadano, van muy orientadas a encontrar, permítaseme la expresión, un poco una suerte de bálsamo de fierabrás en el sistema fiscal para combatir la inflación. Realmente, bueno, la experiencia de décadas nos dice que esto vale de poco cuando los fenómenos de inflación de alguna manera son persistentes.
más allá, insisto, de ese carácter más transitorio o más permanente. Por ejemplo, me estoy refiriendo a las bajadas de la imposición sobre el consumo, que sí, pueden tener unos efectos a corto plazo, pero no nos debemos olvidar que estamos en sistemas de libre mercado, con fijaciones de precios, donde al fin y al cabo la repercusión de cualquier subida o bajada de impuestos es el resultado del juego de oferta y demanda y más en equilibrio general. Por tanto, posiblemente algunas bajadas de IVA con unas estructuras donde el propio nivel de competencia de las economías, y en esto nuestro país no puntúa demasiado alto, pues bueno, muestran ciertas rigideces, ciertos comportamientos de traslación de la imposición sobre el consumo. Dicho de otra manera, yo sería partidario de ir produciendo bajadas en el IVA para tratar de contener precios al consumo. Yo sería muy cuidadoso con esto. Primero, porque tienen un carácter, en muchos casos, el IVA es un impuesto regresivo, como toda la imposición sobre el consumo cuando la miramos en relación a la renta de los hogares, y esto significa que trata de forma igual a los hogares, tengan poca o tengan mucha renta. Y si luego tengo estos problemas de traslación, pues posiblemente esté ante efectos aparentes de corto plazo en contención de precios, pero que a la vez lo que me están haciendo es agravar ese déficit de ingresos públicos y, por tanto, complicar mi equilibrio presupuestario y mi consolidación presupuestaria. A ver, por otro lado, no debemos olvidar otra cuestión. Los ingresos procedentes de los impuestos lo que hacen es fundamentalmente financiar gasto público. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente a través de la recaudación que generan estos grandes impuestos podré adoptar programas de gasto dirigidos a paliar pues situaciones de pobreza, situaciones, al fin y al cabo lo están pasando muy mal, hogares no solamente por debajo del umbral de la pobreza, sino de la distribución o que ocupan posiciones medias en la distribución de la renta, y yo puedo tratar de focalizar mecanismos de ayuda, de transferencia con esa recaudación. Posiblemente la vía de los impuestos no es el mejor, de los impuestos indirectos no es el mejor camino. Luego, en impuestos como el impuesto sobre la renta hay otro debate muy importante. ¿Debemos o no deflactar las tarifas? ¿No? Ayer, que se lo decía a mis alumnos en clase, esto de la inflación lo que ha permitido es retrotraernos bastantes años atrás a cuando explicábamos en los programas de Hacienda Pública, bueno, seguimos explicándolo, ¿no? Pero le dábamos un peso en los últimos años relativamente menor al tema de los efectos de la inflación sobre la fiscalidad, obviamente porque vivíamos en un mundo de baja inflación. Será difícil encontrar cualquier texto, cualquier manual en el ámbito internacional de Hacienda Pública que no nos hable del problema, pues de lo que generalmente se define como la progresividad en frío, ¿no? El impacto que tiene sobre todo en un impuesto como el IRPF de estructura progresiva, la inflación. ¿Hay que deflactar el IRPF? Desde luego, la opinión de un hacendista es que sí. ¿Por qué? Y es una cosa muy fácil de entender. A veces se explica mal, porque hay gente que dice, oye, si yo no he saltado de tramo, a mí no me han subido el sueldo, por tanto no tengo este fenómeno de la progresividad en frío del impuesto. Sí, sí que lo tienes. Realmente cuando uno diseña un impuesto, lo que está haciendo, y el legislador termina aprobando un impuesto, es diseñar un impuesto que, entre otras cosas, tiene unos criterios de reparto de la carga. Supongamos que un contribuyente que gana 40.000 euros, el legislador ha decidido que debe contribuir en términos medios efectivos, pues no sé, con un 20%, un tipo medio efectivo del impuesto del 20%. Si tenemos una inflación, pues no sé, del 8, del 10% el año siguiente, aunque no me hayan subido mis rentas, el problema es que yo voy a seguir pagando ese 20%, cuando mi capacidad de compra real pues es un 8, un 10% menor, y que con el diseño original del impuesto, pues en lugar de un 20 tendría que soportar a lo mejor un 18%. Todo lo que estoy diciendo afecta exactamente igual a límites, por ejemplo, a partir de los cuales se superan exenciones en el impuesto, se pierden deducciones o se determinan cantidades, muchas de ellas vinculadas a contribuyentes de baja renta. Por tanto, la deflactación de un impuesto es simplemente una cuestión de equidad, de justicia distributiva.
Dicho de otra manera, además, incluso si se opta por no deflactar el impuesto y tenemos unos ingresos adicionales, hombre, parece razonable que el destino de esos ingresos en una situación de desequilibrio de las cuentas públicas no vaya a comprometer gasto con carácter estructural, porque si no, cuando pase, esperemos que pronto, todo este fenómeno de inflaciones elevadas, etcétera, nos encontraremos con un agravamiento de los problemas de equilibrio presupuestario. Por tanto, disponer de unos ingresos que, por decirlo así, tienen un carácter extraordinario para estructuralizar determinados gastos no es una buena receta. Es decir, si nuestro sistema fiscal aporta recursos tributarios insuficientes, lo que tendremos que hacer es potenciar esas figuras, reformar estas grandes figuras que son las que al fin y al cabo me aportan el grueso de la recaudación. Esto es muy interesante verlo, sobre todo en el informe que presentó en el mes de febrero el Comité de Personas Expertas, el Libro Blanco de Reforma Tributaria, que precisamente ha encargado este gobierno. Bueno, pues cuando uno lee las cerca de 800 páginas del informe, bueno, pues muy razonables y desde luego muy a tener en cuenta, deja abiertos temas o ofrece alternativas posibles, pero siempre dentro de un hilo conductor. Hace falta una reforma integral del sistema que tenga un cierto carácter permanente. Nuestro sistema fiscal tiene un problema fundamentalmente de insuficiencia de recursos, esa brecha en la presión fiscal de la que hablamos con países con los que habitualmente nos comparamos es real y existe. Otra cuestión es cómo abordarla, es decir, esto se soluciona solo subiendo tipos o se soluciona ampliando bases y logrando que el sistema tenga mayor elasticidad recaudatoria. Yo soy obviamente partidario de esto segundo, pero desde luego esa es la forma de atacar nuestros problemas. Y por otro lado, nuestro sistema tributario, desde el punto de vista de la justicia distributiva, no puntúa bien. Acabamos de publicar ahora en la Fundación La Caixa un trabajo dentro de un informe más global en el que comparamos nuestro sistema fiscal con el resto de los de la Unión Europea, y España no tiene un problema realmente de progresividad en su sistema tributario. Tiene un problema fundamentalmente de gravamen de tipo, es decir, de volumen recaudatorio. Al final, la redistribución de un sistema fiscal es la combinación de la progresividad y de su capacidad, de su tipo medio efectivo para conseguir ingresos. Y este tipo medio efectivo es bajo, y es bajo fundamentalmente porque las bases gravadas son bastante menores, están desacopladas del nivel de Producto Interior Bruto que tenemos. Puede ser por economía sumergida o puede ser por la existencia de muchos beneficios fiscales en los impuestos o la propia forma de medir esas bases imponibles. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los sistemas de módulos en IRPF que infraestiman la capacidad. ¿Es el momento de hacer una reforma? Y ya concluyo con todo esto. Hombre, es un momento convulso y normalmente, bueno, ya sabemos la máxima de no hacer mudanza en tiempos de zozobra. Bueno, pues deberíamos pensar estas medidas, lo que no impide el ir modificando elementos que tenemos claramente identificados como problemas estructurales de nuestro sistema fiscal. Y con respecto, aunque ahora lo hablaremos en el debate, a la aparición de nuevas figuras impositivas, deberíamos ser muy, muy cautos. ¿Por qué? Porque muchas de ellas realmente no dejan de estar ya contenidas en los grandes impuestos. Son una suerte de recargos o de suplementos a los grandes impuestos, que si se diseñan mal, y pongo aquí el ejemplo, ya lo anticipo, del gravamen sobre las entidades financieras, pueden generar unos efectos negativos no solo sobre las entidades financieras, sino sobre el sistema financiero en su conjunto, incluso sobre la economía en su conjunto, por el carácter sistémico del sistema financiero. En el caso de las energéticas es más complicado el debate, pero insisto, al final estos impuestos puntuales no dejan de ser añadidos a las grandes figuras que tenemos consolidadas desde hace prácticamente 6 décadas. El informe Neumark para la Unión, lo que entonces era la Comunidad Europea, sentó las bases de lo que deberían ser los sistemas fiscales de los países desarrollados, y esto prácticamente en todos los países, no solo de la Unión Europea, también de la OCDE, pues lleva asentado, insisto, desde los años 60. Por tanto, luego, pues claro que tenemos figuras, incluso también seguro que debatimos de la imposición patrimonial que hoy tenemos cedida a las comunidades autónomas, pero lo que esto aporta de recaudación de ingresos públicos, desde luego, es
claramente insuficiente o simplemente es casi anecdótico para cerrar nuestra brecha estructural en los ingresos públicos y pensando que evidentemente el endeudamiento no puede ser ad infinitum, no puede ser eterno. Es decir, por mucho que tengamos situaciones complejas y tengamos, por ejemplo, las reglas fiscales en el ámbito de la Unión Europea ahora mismo en suspenso, deberemos tratar cuanto antes de ir cerrando estas brechas y volver a nuestra senda de déficit público sostenido, que a largo plazo, bueno, pues es algo parecido al equilibrio presupuestario, al menos cercano al equilibrio presupuestario. Pero aquí hay un riesgo, insisto, el que cualquier ingreso extraordinario o bien generado directamente por la inflación o por otras figuras impositivas en principio transitorias acaben financiando gasto público con carácter estructural, porque entonces no cerraremos nunca el problema del déficit y en concreto no reduciremos nuestro endeudamiento. Y yo con esto de momento terminaría mi primera intervención. Muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante tu exposición. Luego entraremos, como tú dices, en detalle sobre esas figuras, porque es verdad que aunque has hablado un poco sobre el defecto fundamental, que es que no solventan el problema que tenemos, que es esa falta de 50.000 millones de euros de recursos para de alguna manera cerrar la brecha, cerrar el déficit. Luego hablaremos un poco también de si son jurídicamente correctos, si se puede aplicar sobre beneficios generados este año cuando el impuesto no está todavía diseñado y lo lógico sería que entrase en vigor seguramente el año siguiente y no el año 22, pero de eso hablamos luego si os parece. Joaquín Baudos, ¿cómo ves este asunto? Yo sé que tú además eres especialmente... conoces muy bien cómo funciona el sistema financiero, que es en lo que estás especializado, y me imagino que tu opinión sobre este asunto y sobre el impuesto a las energéticas también, pues lo está esperando el personal, toda la gente que tenemos ahí al otro lado de la pantalla. Adelante. Pues va a ser un placer. Bueno, después de esta magnífica y amplia panorámica que ha realizado Jorge, yo voy a aterrizar en algo muy concreto que es lo que estás comentando. Jorge decía que, bueno, no vayamos con parches, porque con un parche nunca vamos a resolver un problema estructural como tenemos en esta economía por insuficiencia de ingresos con ese déficit público estructural tan elevado. Por tanto, voy a centrar mi intervención en esos impuestos que se proponen a unos supuestos beneficios extraordinarios. Ya he hablado de supuestos beneficios extraordinarios, porque en algún caso concreto, sinceramente, no los veo. Si os parece, empiezo a desgranar un poquito de la propuesta que hay sobre la mesa del impuesto extra a la banca y al final algo directamente en las energéticas. En el caso de la banca, bueno, me he posicionado en contra en muchos foros, incluso por escrito con alguna tribuna. ¿Por qué? Porque veo sólidos argumentos para estar en contra. Y voy a exponer algunos, no todos, porque veo muchísimos, pero por ejemplo, uno, se especula que cuando suben los tipos de interés, efectivamente dicen que hay beneficios extraordinarios. Bueno, el margen de intermediación de un banco efectivamente fluctúa con los tipos de interés. Y cuando los tipos de interés suben, ese margen de intermediación se suele recuperar. Pero por el mismo modo, cuando los tipos de interés han estado en terreno negativo desde el año 2016 al 2022, 6 años, ese margen ha estado muy, muy deprimido. Pero no hablábamos de pérdidas extraordinarias, ya hablábamos de compensar a los bancos por esas pérdidas. Por tanto, ahora tenemos una normalización de tipos y una recuperación del margen y la rentabilidad, pero no califiquemos a eso de beneficio extraordinario. Segundo, cuando el tipo de interés sube, no implica automáticamente que suba el beneficio. No digo extraordinario, digo el beneficio. ¿Por qué? Porque si los tipos de interés suben de forma muy intensa y lo están haciendo en muy poco tiempo de forma intensa y lo van a seguir haciendo en los próximos meses, la banca se va a enfrentar a un problema de morosidad y la morosidad supone pérdidas. Segundo, cuando esos tipos de interés suben, el valor de los activos bancarios caen y eso son minusvalías. Y tercero, recordemos que la banca en estos últimos años de tipos negativos ha dado muchos préstamos a tipos de interés fijo, que ahora son una bendición para aquellos que los asumieron, pero son un problema para la banca, porque el coste de la financiación de la banca va a aumentar, pero ha dado préstamos a 15, 20 años a un tipo fijo del 1, 1,2, 1,3 y ahora es un verdadero problema. Tercero, la propuesta que hace el Gobierno de España
lo que dice es voy a imponer un impuesto a aquellos bancos a partir de un determinado umbral, en concreto los que tengan un ingreso de más de 800 millones de euros sumando ingresos por intereses y comisiones. Bueno, ¿qué significa? Que los bancos pequeños que pueden ser muy rentables ya no tienen beneficios extraordinarios. No les impongo un impuesto, me parece discriminatorio imponer como criterio el tamaño. Cuarto argumento para que me manifieste en contra. Bueno, propone un impuesto del 4,8% que se aplica a la suma del margen y las comisiones. Eso son ventas, no a los beneficios. Y puede ocurrir que el margen de un banco esté aumentando, pero que sus provisiones se disparen y que tengan menos beneficios. Por tanto, no tiene sentido aplicar el impuesto a una base imponible que no sea un beneficio. Y de hecho me temo que va a haber casos concretos, que va a haber bancos que van a tener que dedicar un porcentaje muy grande del beneficio a pagar este impuesto. ¿Por qué? Porque su beneficio va a ser pequeño si las provisiones son grandes. Otro argumento más, el quinto ya. La banca ya soporta un tipo de interés, un tipo impositivo del 30%. El genérico de sociedades es el 25%. Luego ya soporta una fiscalidad más elevada. Es más, el tipo efectivo, después de desgravaciones y deducciones, también es el mayor, según he podido leer algún informe reciente. Por tanto, ya está pagando más que el resto de empresas de la economía. Sexto argumento, me pregunto, ¿vamos a penalizar a un sector que tiene ahora mismo, dato de final del 2021, una rentabilidad que no cubre el coste del capital? Porque con datos del Banco de España, la rentabilidad del capital en el negocio doméstico ha acabado en el 6,9%. Eso es inferior a la que le exige el inversor. Por tanto, con una rentabilidad baja, yo no veo beneficios extraordinarios. Pero es que además de estos argumentos, para mostrar mi desacuerdo con la propuesta del gobierno, lo que veo es que cuando leo el argumentario de la propuesta, yo veo debilidades, inconsistencias e incluso algún error. Y veo bastantes. Por ejemplo, el primero es que dice, bueno, el socorrido argumento de ayudas públicas. Como hemos ayudado a la banca con fondos públicos en el pasado, que arrime el hombro ahora, ¿vale? Pero no olvidemos que los bancos que ahora van a pagar los impuestos son aquellos que no recibieron ayudas. Es más, son aquellos que en su día aportaron, en general, casi 23.000 millones de euros al rescate del resto vía el Fondo de Garantía de Depósitos. Y porque además en la Sareb aportaron 2.600 millones que los han perdido. Y recordemos que ese rescate rescató a depositantes con esos fondos. Después, otro elemento que me llama la atención del argumentario del PSOE y de Podemos es que dice, bueno, la banca gana mucho beneficio extraordinario porque del valor añadido que genera, el beneficio pesa mucho y el salario pesa poco. Bueno, pero ignora algo muy importante y es que la distribución de la renta de un sector depende de lo intensivo que sea en capital y en trabajo. Si un sector es intensivo en capital, es normal que una parte del pastel se lo lleve el empresario en beneficios. Y si al contrario fuera intensivo en trabajo, es normal que se dedica más parte de ese pastel a pagar salarios. Y de hecho yo lo que veo es, con datos de la tabla input-output de la economía española, en el sistema financiero no veo que la banca tenga una participación del beneficio mayor que la media de la economía. Por tanto, no veo ese argumento. Otro argumento de la propuesta que tampoco veo es que dice, bueno, la banca tiene muchos beneficios porque ha repartido muchos dividendos en el 2022, ¿vale? Pero hay que recordarle que en el 2020 el supervisor, el BCE, no le permitió pagar dividendos y por tanto el accionista que espera ese dividendo, porque para eso ha invertido, ya estaba ansioso de recibirlo. Por tanto, es normal para atraer capital que tengas que pagar un dividendo. Otro argumento discutible de la propuesta es que dice, bueno, ahora los ingresos por intereses de la banca son pequeños porque el tipo de interés ha caído, pero si sube será alto, porque en el pasado ya observé que cuando los tipos son altos ganaba mucho dinero. Ojo, olvida la propuesta que en el 2008 había en el balance de la banca española más de 650.000 millones más de créditos que hoy. Por tanto, es normal que hoy, con un stock vivo de créditos que es un 35% menor, los ingresos por intereses sean menores. Por tanto, en esa caída de los ingresos afecta tanto la caída del tipo de interés como el volumen de actividad. Después, otra debilidad de la propuesta que yo veo es que, bueno, penaliza trasladar ese impuesto que propone al precio, al tipo de interés y lo penaliza, pero hay que recordarle que hay un supervisor, que es la Autoridad Bancaria Europea, que obliga a que el precio de un producto bancario recoja todos los costes y el impuesto es evidentemente un coste. Un sexto argumento
es que dice la propuesta, es que la banca cobra muchas comisiones. Bueno, pues yo que hice hace poco un informe para Funcas, lo que observo es que las comisiones por unidad de activo en España son las mismas que en la media europea, las mismas, 0,65. Y si cojo el negocio doméstico, 0,5. Por tanto, no están por encima de la media. Es más, intuye el documento que van a subir las comisiones bancarias cuando suban los tipos de interés para frenar la inflación. Eso no es cierto. Nadie demuestra que las comisiones suban cuando suben los tipos. Todo lo contrario, cuando los tipos suben, si el margen de intereses se recupera, seguramente la banca reducirá el peso de las comisiones. Por tanto, es justo lo contrario. Y finalmente, un sexto punto que veo inconsistente en la propuesta es, me pregunto, ¿cómo puede hablar la propuesta de beneficios extraordinarios si el margen de intereses en España está en el mínimo histórico del 0,8% del activo? Si estamos en el mínimo histórico, ¿cómo hablamos de beneficios extraordinarios? Por tanto, para mí no hay beneficios extraordinarios. Me llama la atención que la semana pasada la Comisión Europea proponga un impuesto a los beneficios extra de las energéticas, en los cuales luego hablaré y estoy de acuerdo, porque sí que veo que hay beneficios que han ido del cielo, pero no propone nada de beneficios extras a la banca. Seguramente será porque la Comisión Europea, a diferencia del Gobierno de España, no ve beneficios extraordinarios en la banca. Y bueno, no me quiero extender mucho. En el caso de la energía, lo que sí que veo es que hay beneficios extraordinarios en algunas, en las gasísticas es obvio, en las petroleras es obvio, pero habría que matizar las cosas. En las eléctricas, evidentemente, no es automático que una subida del precio implique un beneficio extraordinario, porque recordemos que hay empresas que tienen una cartera de ingresos, un volumen de contratos muy importantes a precios fijos. Por tanto, ahí no es automático que una subida del precio implique un beneficio extraordinario. Ahora, allí donde los hayas, evidentemente, sí que conviene grabarlos. De hecho, cogiendo datos de alguna empresa energética o eléctrica en España, lo que observo es que, evidentemente, comparando el 22 con el 21, ha habido una subida de sus ingresos, pero también en algún caso veo una subida más que proporcional del coste de los aprovisionamientos y, por tanto, su margen bruto, que afecta a la rentabilidad, ha caído. Pero bueno, creo que lo puedo dejar aquí y será un placer seguir con el debate posterior. Gracias. Gracias, Joaquín. Muy intensa tu exposición. Desde luego yo creo que no ha quedado ningún detalle sobre, en concreto sobre el impuesto extraordinario a la banca que no hayas referido. Gracias de nuevo. Alicia García Herrero, no sé si tenemos solventados los problemas técnicos que teníamos contigo. Creo que sí. Creo que estás ok. Adelante. Muchas gracias. Bueno, volvemos al tema fiscal clave porque voy a dar otro ángulo, no solo por la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar, que sin duda debemos de mantener, y no solo por la sostenibilidad de nuestra deuda, que desde luego ha aumentado enormemente durante los últimos años y sobre todo después de la pandemia, sino porque queremos crecer. Este es el mensaje que quiero dar. Si nuestra estructura de gastos y desde luego de recursos fiscales mejora, lo lógico es que podamos crecer más. Y este debe ser el objetivo en una situación de incertidumbre y de malos presagios que ya vemos en los datos sobre el empleo y sobre el crecimiento. Entonces, dada la situación internacional y el anuncio que acaba de hacer Putin sobre lo que para mí se leería como una guerra más larga, es decir, una nueva apuesta, ¿no?, a una intervención militar que nos va a llevar a una situación de precios energéticos más elevados durante más tiempo. Es decir, vacas flacas, lo que realmente tenemos que hacer es tener espacio fiscal, no haberlo agotado, y creo que estamos en esta segunda fase, crear ese espacio fiscal. Y no puedo estar más de acuerdo con la idea de que no tanto aumentando impuestos en un momento como este, sino aumentando la base fiscal. Entonces, claro que hay siempre agujeros que se pueden tapar, ¿no?, de aspectos de la fiscalía que quizás no están bien cubiertos, eso sin duda. Pero yo creo que además hay que pensar
en el internacional, es decir, en cómo atraer inversión directa en una situación en la que las empresas están buscando nuevos destinos. No podemos olvidar que las cadenas de valor global se están reajustando, que hay un empujón, obviamente como economista formada en la ortodoxia del libre comercio, pues igual no puedo estar totalmente de acuerdo, pero la realidad es que hay una política industrial evidente en Europa, en Estados Unidos y fuera de Occidente para atraer empresas de valor añadido en el ámbito de los semiconductores, de los coches eléctricos, de las baterías, paneles solares, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que entender que esta es una oportunidad y que España tiene que ofrecer más para recaudar más, para crecer más, para crear más empleo. Yo creo que no es una especie de growth mindset, como decimos, es decir, en vez de pensar, bueno, hay que recaudar de lo que tenemos más y más y más, yo creo que hay que pensar en aumentar esos canales de recaudación y atraer inversión directa. Para eso es evidente que, nuestra propuesta fiscal tiene que ser apropiada. Es evidente que no podemos competir con Irlanda, con países con una, que casi yo diría, en algún momento podríamos incluso llamar agujeros fiscales, que desde luego en algún momento dejarán de serlo, porque eso es la dirección del G20, con una armonización fiscal para los impuestos corporativos. Pero dicho eso, aunque, digamos, no vayamos hasta ese fondo, desde luego no podemos aumentar esos impuestos. Y también tenemos que ofrecer estabilidad, es decir, que las empresas sepan que la situación fiscal que afrontan hoy por hoy en España no va a empeorar. Ese es, yo creo que el mensaje más importante, más que necesariamente bajar impuestos, sino mantenerlos y saber que a pesar de las dificultades fiscales que afrontamos, no van a aumentar. Yo creo que con eso la propuesta, y obviamente esto tiene otros aspectos no fiscales, ¿no? Como del imperio de la ley, de la regulación, etcétera, de diferentes sectores. Pero concentrándome en el ámbito fiscal, yo diría que solo ese mensaje, en la medida de lo posible, ya aunque sé que es muy difícil en España, lo más generalizado y no partidista posible, lo mejor para atraer inversión directa extranjera en sectores clave para nuestro crecimiento y nuestro empleo. En cuanto a qué hacer aparte de atraer capital y talento, y con eso recaudación fiscal, yo creo que hay un aspecto, por hablar de algo positivo, que sí que es cierto que no tenemos ya, y esto es importante, una Alemania que va a empujar a una consolidación excesivamente rápida de la situación fiscal en Europa, ¿no? Estas son reglas fiscales, porque Alemania misma tiene que, digamos, gastar mucho más de lo que jamás habría pensado, sea en nacionalizaciones de empresas relacionadas con el sector energético, etcétera. Ya hay un cálculo de Bruegel, del think tank con el que estoy afiliada, que estima, es increíble, 500.000 millones de euros en subsidios energéticos, electricidad en Europa desde que empezó la guerra. O sea, que evidentemente la llamada, digamos, a ser más cautelosos en nuestra política fiscal no va a venir ya tanto de Europa. Y esto es, en cierto modo, bueno porque tenemos tiempo para hacerlo de otra manera, pero es malo porque no vamos a tener esa presión. La presión va a venir de los tipos de interés, del BCE, porque el mecanismo antifragmentación que, digamos, nos da cierta seguridad de que el diferencial en la rentabilidad de los bonos soberanos en nuestra contra, obviamente, y de países más endeudados del sur,
no vaya a extenderse ese seguro que nos da el BCE. Tiene muchos riesgos. Tiene muchos riesgos el Tribunal Constitucional y riesgos también de que en algún momento países como Alemania no estén digamos, dispuestos a seguirlos manteniendo. Por tanto, y a pesar de ese espacio que nos da la situación en Europa, la situación fiscal en Europa, no podemos dormirnos en los laureles, porque la política monetaria nos puede apretar para tener que hacer un ajuste mucho más costoso de lo que ahora pensamos que pudiera ser, creyendo solo en ese mecanismo de antifragmentación. Entonces, en resumen, busquemos más base fiscal y busquémosla fuera también, en el ámbito de empleo y de capital, ¿no? Inversión directa extranjera y atracción de talento. Es lo que están haciendo muchos países en el mundo. Tenemos el ejemplo de Portugal, tenemos muchos otros países, Australia incluso, ¿no? Dando facilidades enormes para la inversión directa, porque evidentemente la lucha va a ser por mantener la base fiscal en este nuevo mundo en el que también el factor trabajo es mucho más móvil. Tenemos que mantener la base fiscal y para hacerla tenemos que ofrecer estabilidad en la normativa, digamos, en el ámbito, en el imperio de la ley y en la situación fiscal de las empresas. Y por tanto yo creo que eso es lo que tenemos que plantear y con eso creo que podremos, por acabar, todavía permitirnos salvaguardar la situación de las clases menos aventajadas y sobre todo proteger de este enorme aumento de los costes, sea de precios de alimentos y de energía. Eso lo tenemos que mantener, pero tiene que ser targeted. No podemos, en mi opinión, seguir protegiendo a cualquier sector, cualquier actividad de un aumento de precios que es real. Con eso lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Es verdad, como dices, en las últimas décadas, siempre que ha habido un crecimiento muy fuerte de la economía española, ha sido fundamentalmente porque ha abierto sus fronteras y fundamentalmente también porque ha habido un chute muy fuerte de inversión extranjera. Entonces, me parece muy acertada esa petición que haces de que los impuestos se movilicen en ese sentido, en la capacidad de atraer bases imponibles de fuera, con los ejemplos esos que has puesto de Portugal y Australia, que desde luego están funcionando razonablemente bien. Gracias de nuevo. Fernando Fernández, adelante. Bueno, buenos días. Déjame hacer una serie de puntos después de las exposiciones tan amplias. Voy a hacer 4 o 5 puntos un poco rápidos y drásticos. En primer lugar, contestando a la pregunta básica, la fiscalidad en tiempos de crisis, yo diría rápidamente que la fiscalidad en tiempos de crisis es la misma que en tiempos de crecimiento. O sea, la fiscalidad responde a 3 objetivos fundamentales: financiar el gasto público, y como se ha dicho ya repetidamente, aportar estabilidad al ciclo económico, y por eso tenemos unos impuestos progresivos y tenemos los famosos estabilizadores de gasto automático, y tercero, como apuntaba Alicia muy bien, facilitar el crecimiento de la economía. Por lo tanto, el papel más importante que la fiscalidad, el sistema tributario puede hacer a la actividad económica en su conjunto es el mismo en tiempos de crisis que en tiempos de crecimiento. Financiar el gasto público necesario y estabilizar el ciclo económico, facilitando el crecimiento económico. Y en ese sentido es muy importante 2 puntos que se han dicho, y voy a repetir muy brevemente. Primero, es importante la seguridad jurídica, bastante confusión, bastante incertidumbre, bastante inseguridad hay en el mundo para que le añadamos en Europa y en España en concreto con oportunismo fiscal, con ocurrencias fiscales, con innovaciones fiscales que luego hay que revisar sobre la marcha porque son inconsistentes. Por lo tanto, dotemos de estabilidad jurídica al marco regulatorio y fiscal como una condición previa para el crecimiento y para la estabilidad y para el funcionamiento del sistema fiscal en su conjunto. Y segundo punto, igualmente importante, recordemos que ya tenemos un sistema fiscal que es anticíclico. Bueno, segundo punto. Esto no quiere decir que la política fiscal sea irrelevante. Claro que la política fiscal es importante, pero la política fiscal no es solo el sistema tributario. La política fiscal también es la política de gasto. Y aquí querría hacer 2 consideraciones breves, ¿no? La primera es que en estas circunstancias yo creo que el papel fundamental que la política fiscal tiene que jugar
es contribuir a la desinflación. Alicia apuntaba antes a que los bancos centrales y la política monetaria ya han entendido que el principal problema al que se enfrentan hoy las economías es una inflación persistente, recurrente y sistemática, como nos recordaba hace poco el propio gobernador del Banco de España. Y lo que tenemos que hacer ahora, por lo tanto, es diseñar una política fiscal que contribuya a la desinflación. La desinflación no significa, ya la política monetaria ha cambiado, pero la política fiscal todavía no. ¿Y por qué no? Porque sigue instalada en el mantra del gasto público creciente e indefinido y de satisfacer necesidades sociales que son ilimitadas e indefinidas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que retomar es el papel estabilizador de la política fiscal y recordar el sacrosanto objetivo de la estabilidad presupuestaria, todavía más importante, como la contribución a la desinflación. Y, por cierto, a la desinflación y, por lo tanto, a la mejora de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y de los contribuyentes. Tercero, esto no quiere decir que no haya necesidades extraordinarias derivadas de la inflación. Claro que los hay, pero eso nos obliga, como nos recuerda sistemáticamente la OCDE, la Comisión Europea, el Fondo Monetario, a focalizar el gasto. Las medidas generalizadas de aumento del gasto público vía subvenciones indefinidas al consumo de productos energéticos, por ejemplo, son un error de libro de texto en esta situación. Las políticas tienen que estar focalizadas, dirigidas a los colectivos más vulnerables y no políticas generalizadas que lo que hacen es dificultar el ajuste a un nuevo sistema de precios relativos en el que los productos energéticos se han endurecido, se han incrementado de manera recurrente y sistemática. Necesitamos consumir menos energía, necesitamos consumir menos gas y el sistema de precios tiene un papel fundamental que jugar aquí. Dejemos que funcione el sistema de precios para ajustar la demanda. Y, por lo tanto, evitemos esta visión que yo llamo asistencial de caridad pública del gasto y de la política fiscal, que consiste en evitar lo que es un empobrecimiento generalizado que se deriva en España de la inflación. La inflación nos ha empobrecido a todos y, por lo tanto, lo que tenemos que ajustarnos cuanto antes nuestra estructura de gasto a ese empobrecimiento. Más en un país que importa el 99% de sus necesidades energéticas y que, por lo tanto, lo que significa es una transferencia de renta al exterior de nuestros ingresos. La política fiscal tiene que responder a eso y el sistema tributario también. Y la mejor manera de hacerlo, insisto, es focalizar el gasto con medidas concretas dirigidas específicamente a los sectores y a los colectivos más vulnerables. Si tenemos que recurrir a ingresos extraordinarios, convendría, como también ha dicho al principio Jorge, yo creo que muy bien, no recurrir a impuestos nuevos, sino crear sobre lo que ya tenemos. Yo voy a poner un ejemplo claro de necesidades extraordinarias, ¿no? Porque muchas de las medidas se justifican en una economía de guerra. Estamos en guerra con Rusia tras la invasión de Ucrania y necesitamos dotar a la economía de esas características propias de la economía de guerra. Bueno, el acontecimiento reciente más parecido que se me ocurre de una situación extraordinaria que provoca necesidades fiscales extraordinarias es la reunificación alemana. ¿Y cómo reaccionó Alemania ante esa situación? No creando impuestos nuevos, no estableciendo presuntos beneficios extraordinarios o sectores presuntamente favorecidos, sino de una manera mucho más sencilla, sobre la base del sistema fiscal, y que estableciendo un sobretipo. Creemos sobretipos extraordinarios en los impuestos existentes, en los dos núcleos fundamentales del sistema fiscal español, impuesto sobre renta de las personas físicas, impuestos sobre sociedades. Si pensamos que hay necesidades extraordinarias de gasto para hacer frente a esta circunstancia de guerra, lo que debemos hacer es, en mi opinión, sin complicarnos la vida, sin inventar nada nuevo, sin redescubrir mediterráneos, creemos un sobretipo temporal clarísimamente definido en el tiempo a través de su discusión parlamentaria en el impuesto sobre las sociedades o en el impuesto sobre la renta. Y esto nos evitaría entrar a definir qué son beneficios extraordinarios, cosa que es extraordinariamente complicada. Esta medida de la propuesta del BCE sobre la media de los 3 años, del 2018 al 2021, da por supuesto que el 2018 y el 2021 eran ordinarios, cosa que desde luego, como bien ha ilustrado Joaquín, en el caso del sistema financiero eran todos menos ordinarios, más bien extraordinarios a la baja, pero sobre todo nos evita entrar en una discusión de qué sectores son buenos y qué sectores son malos, qué sectores ganan mucho dinero, qué sectores ganan menos dinero, qué sectores se han enriquecido, qué sectores se han empobrecido. Mire usted, tenemos el impuesto sobre sociedades, tenemos una definición contable, fiscal y legal de lo que es el beneficio y la base imponible tributaria, y por lo tanto, sobre esa base tributaria, que ha crecido las empresas que les ha ido bien, que han tenido beneficios extraordinarios, y que ha disminuido las que no han tenido beneficios extraordinarios, pongámosles un sobretipo. Aquellas empresas que han perdido o han ganado mucho menos dinero, aunque les pongamos un sobretipo, un 20 sobre 80 será siempre mejor, un 22 sobre 80 será siempre menor que un 20 sobre 100. Si su beneficio ha caído, que subamos el tipo, pagarán menos impuestos. Y las empresas que han ganado más dinero, pues ahora estarán pagando un 22 en vez de un 20
sobre 150 en vez de sobre 100. Y nos evitamos esta discusión de estigmatizar sectores, los buenos, los malos, los que me caen bien. Es decir, nos evitamos esta visión no solo asistencialista, sino clientelar del sistema fiscal. No utilicemos el sistema fiscal para hacer demagogia populista ni para ganar elecciones. Utilicemos el sistema fiscal para lo que está, para garantizar el gasto público, para darle estabilidad al ciclo económico y para asegurar el crecimiento. Y una nota final, con esto me evito entrar en la discusión del impuesto sobre la banca, el impuesto sobre las energéticas, que me parece una discusión viciada de raíz. O sea, hay un problema conceptual. No entiendo muy bien por qué entramos a hacer selección de sectores. Dejemos, para eso está el impuesto sobre sociedades. Y si necesitamos ingresos extraordinarios, pongamos sobre tipos temporales y nos evitamos este clientelismo político que, por cierto, solo va a dar lugar a todo tipo de lobby, discusión parlamentaria, enchufismo, favoritismo, en fin, todo un entramado, digamos, poco edificante que tiene que ver poco con la famosa regeneración democrática que nos prometieron en su momento. Entonces, hagamos las cosas bien, por favor, y evitemos caer en tentación. Y un último punto, para no extenderme mucho, que es una especie de, con perdón, de negación de la mayor. No tenemos un problema. El que tengamos un déficit estructural no implica que tenemos un problema de insuficiencia de gastos. Lo que tenemos es un problema de despelote de gastos. No implica que tengamos un problema de insuficiencia de ingresos. A lo mejor implica que tenemos un problema de despelote de gasto. Y yo he hecho en falta, en todas las medidas que dicen, como tenemos 50.000 millones de déficit estructural, tenemos que poner impuestos por 50.000 millones, que a lo mejor lo que nos sobra es de 50 de gasto. Y lo que hay que dar es una vuelta a la estructura de gasto, cuánto gasto ineficiente, que no se justifica más que por visiones clientelares o asistenciales de la economía totalmente injustificadas. Es decir, yo antes de empezar a hablar de subir impuestos de manera masiva, porque a lo mejor crecemos más que la media europea, porque tenemos una presión fiscal menor que la media europea, a lo mejor eso es parte de lo que necesitamos hacer. Como decía Alicia, para fomentar el crecimiento necesitamos tener una presión fiscal menor. Lo que quizá convendría es empezar haciendo una evaluación sistemática del gasto público. ¿Qué gasto es completamente innecesario? Tenemos ejemplos de excesos evidentes. Por cierto, ¿qué gasto habría que coordinar mejor entre las comunidades autónomas y el gobierno central? ¿Y qué gasto es completamente injustificado en la situación actual? ¿Y qué gasto hay que focalizar y, ya en su caso, incrementar? Y, por cierto, también, si necesitamos ingresos adicionales, después de esta evaluación sistemática del gasto, a lo mejor tendríamos que recurrir a un viejo concepto completamente en desuso, que es el copago. O sea, yo no encuentro ninguna justificación ética, política, igualitaria o inclusiva para que las autopistas, por ejemplo, dejen de pagar a quien las usa y las paguen, una vez que hemos abolido los peajes, el contribuyente, ¿no? Por poner un ejemplo fácil. Extender el copago a una multitud de servicios públicos, y no estoy hablando de que paguen el 100% del servicio, pero, por ejemplo, recordemos que hoy el pago en las tarifas, en las tasas universitarias, el pago que realiza el estudiante universitario es menor del que hacía en el año 80, el esfuerzo para la familia. Y eso es lo que, cuando todos sabemos que los estudiantes universitarios ganan más de una vida laboral más larga y una vida laboral con menos paro que los que no acceden a la universidad. Es decir, hay una apropiación privada de ese beneficio y, sin embargo, seguimos financiando eso con cargo al gasto público. Yo creo que incrementar el copago sería una buena solución una vez que hemos hecho este análisis estructural del gasto público. Porque no, insisto y acabo con esto, esta idea fácil de que tenemos un problema de insuficiencia de recursos porque ingresamos menos en términos del PIB que la media europea, a lo mejor precisamente eso es lo que necesitamos para que nuestro PIB se parezca a la media europea, para crecer más que Europa y converger en términos reales. Y lo dejo aquí. Gracias, Fernando. Eso del despelote de gasto se te ha entendido perfectamente. Muchísimas gracias. Santiago, por último, adelante. Hola, buenos días. Gracias por la nueva invitación a participar. Ya hemos participado los que seguimos aquí en el Foro Futuro varias veces. De hecho, yo creo que con Jorge Onrubia, que ya ha hecho una gran presentación, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho él y con lo que han comentado los que me han precedido en la palabra. Debatimos más este tema que los avances que se producen en el país, avances significativos. Es decir, bueno, alguno dirá, bueno, el impuesto sobre la banca es algo que impacte ya, pero al final son, no quiero llamar ocurrencias, pero son anécdotas que ocurren, es decir, y que nos hacen volver a hablar de esto más que realmente pensar en cómo se puede mejorar el sistema fiscal español, la fiscalidad,
que sí que tiene un problema de suficiencia. Yo creo que evidentemente, independientemente que haya que intentar aumentar el Producto Interior Bruto, la actividad económica, lo que sea, evidentemente tenemos un problema de suficiencia. Entonces, lo debatimos más que realmente luego se haya hecho algo. Es decir, porque de las medidas que se comentaron, pues muy pocas se han hecho. Hoy el debate está porque una comunidad autónoma pues retira el impuesto sobre el patrimonio, con una incidencia políticamente muy intensa, pero en las cuentas públicas, bueno, todo, por supuesto, todo cuenta, todo suma, pero no tiene un impacto tan grande. Sin embargo, hay un ruido enorme, ¿no?, sobre algo así, y se ha producido pues un gran choque ideológico cuando pues, muchos economistas estamos de acuerdo en que el impuesto del patrimonio, pues probablemente, como ya se ha tributado en el pasado, en teoría, por todas esas las rentas que generaron esa riqueza, pues lógicamente no es el impuesto probablemente de los que debería existir, ¿no? Entonces, eso me preocupa, porque quiere decir que la pedagogía que estamos haciendo los economistas no sirve para nada. Es decir, ni en materia de fiscalidad, ni en materia de reforma del sistema público de pensiones, ni en materia de evaluación de políticas públicas. Realmente tendremos que pensar cómo poder dar mensajes que a lo mejor, es decir, yo creo que con la solidez, no digo de los economistas, sino con la solidez de los argumentos que tiene la ciencia económica, pues intentar, lógicamente, que se pueda entender por el gran público y probablemente por los gobiernos que hay que hacer determinadas cosas, ¿no? Porque el entorno, con respecto a cuando hablamos aquí por primera vez, el entorno en este momento es endiablado, es un entorno muy difícil. Y yo no tengo claro, supongo que los políticos están preocupados, pero no tengo claro que sean conscientes de los enormes retos que vienen en un entorno monetario totalmente distinto. Es decir, en el que ahora va a haber un peso muerto, que es la deuda pública, porque es verdad que va a haber un mecanismo antifragmentación, etcétera, pero la deuda pública española está hoy hoy ha bajado un poquito, pero está en el 3%, en torno al 3%, ya pagando de rentabilidad, de coste. Es decir, que esto significa, bueno, pues que lógicamente tarde o temprano se va a reflejar en las cuentas públicas, ¿no? Entonces, pienso que este debate debería ser mucho más serio en el ámbito político y quizá deberíamos llegar a acuerdos transversales, es decir, algo que me parece una imposibilidad, porque lo mismo tendríamos que decir de las pensiones, etcétera, acuerdos transversales entre partidos políticos para tener un sistema fiscal un poco más, podríamos decir, que no esté tan sujeto a anécdotas, que es con lo que normalmente está ocurriendo, ¿no? Dicho esto, pues dos o tres aspectos de los que se han comentado, ¿no? Yo creo, nuevamente, el primer aspecto que quiero comentar es que muchas veces los cambios en los impuestos, o que aparezcan los nuevos impuestos como el impuesto de la banca, se hace más para hacer política, pues introduce política en general, que política fiscal. Es decir, porque la capacidad, Joaquín Maudos ya lo ha explicado en detenimiento, la capacidad de recaudación del impuesto, etcétera, yo creo que es muy poco significativa comparado, por ejemplo, con los ingresos adicionales que la inflación está generando en otros impuestos para el Estado español y en otros países, ¿no? Entonces, se hace, bueno, pues porque si se pone a grandes empresas, pues tiene una visión ideológica concreta y se hace política así. Además, va a ser un impuesto difícil al final de llevar a la práctica, en la que además puede pasar de todo, ¿no? Pero por añadir algo de lo que ha comentado Joaquín Maudos, que yo creo que ha dado argumento suficiente, es decir, vean la valoración de los bancos en la bolsa. Entonces verán que no son precisamente las empresas que tienen pues una situación, podríamos decir, más boyante en ese sentido y por tanto su capacidad de generación de beneficios está y sigue estando bajo presión. Que con la subida de los tipos de interés está teniendo una evolución más favorable, sí, en la bolsa, pero evidentemente, es decir, la situación que ha tenido de falta de perspectiva de rentabilidad y que no llega, por supuesto, al coste de capital, pues lógicamente ha pesado en los últimos años de una manera muy importante. Luego yo creo que habría sido relevante el segundo aspecto que me quiero centrar. Aquí se ha hablado mucho de subir, de bajar impuestos. Subir y bajar impuestos no van a ser la panacea en este momento. Sí que creo que en el corto plazo se podría haber hecho la deflactación del impuesto sobre la renta, ¿no? Yo creo que eso, creo que lo ha comentado el profesor Onrubia, creo que ese tema sí que se debería haber estado en la agenda ya, porque ya llevamos prácticamente un año hablando de eso, porque llevamos más de un año de una inflación
que ahora es mayor, ahora es de 2 dígitos, pero que ya era bastante importante. Entonces yo creo que sí que ese planteamiento, es decir, esa misma deflactación no es una bajada de impuestos, pero probablemente habrían hecho el sistema, pues por lo menos habría beneficiado probablemente a las rentas que más lo necesitan en este momento, ¿no? En tercer lugar, un tema que yo creo que han comentado varios, ¿no? Que es el tema de que llevamos unos años de política expansiva, enormemente por el lado del gasto. Y yo creo que probablemente la pandemia fue necesario porque se cerraban determinados negocios, no podíamos salir. Es decir, fue necesario ayudar tanto a empresas como a ciudadanos, ¿no? Pero en materia de ayudar en lo que es la guerra, yo creo que no se está haciendo de una manera quirúrgica. No estamos tomando medidas fiscales, como están, por ejemplo, lo que han sido la subvención a la gasolina, etcétera, que estén ayudando al problema que tenemos ahora. Y es un coste energético elevado también por la fuerte demanda energética que tenemos. Es decir, que eso no se dice nunca. Yo no estoy diciendo que los españoles tengamos que congelarnos este invierno. Probablemente nos congelaremos menos que los alemanes. En eso tenemos una ventaja porque aquí las temperaturas, salvo determinadas, por supuesto, determinadas zonas de España son muy frías, pero en general, probablemente España va a tener una necesidad menor de consumo de gas que Alemania en el ámbito de las familias. En el ámbito de las empresas es algo distinto, ¿no? Es decir, yo creo que muchas de estas medidas sí que están siendo inflacionarias si no logramos de alguna manera pues evitar que la gente siga consumiendo energía prácticamente como si no hubiera mañana, ¿no? Porque evidentemente los precios, lo estaba diciendo Fernando, emiten una señal. Es un momento crítico, es un momento que puede cambiar claramente si la guerra de Ucrania terminara en algún momento, ¿no? Evidentemente que terminará, pero desde luego creo que las medidas deberían ser como mucho más quirúrgicas en ese sentido, ¿no? Y bueno, en general, porque tenemos tiempo a una segunda ronda, por lo menos alguno de nosotros, ¿no? Creo que es necesaria una adecuada pedagogía. Ojalá los economistas podamos convencer a los políticos y a los gobiernos en general que hace falta una estabilidad también en los ingresos fiscales, en la fiscalidad. Las medidas fiscales tienen que ser más quirúrgicas desde este momento ya, porque ya empieza a pesar, enormemente después de tantos años de expansivos en materia fiscal, pues empieza a pesar también para España. España no es Italia, no es otros países, pero ya tenemos un volumen de deuda que debería empezarnos a preocupar más de lo que realmente creo que preocupa en este momento, ¿no? Y, bueno, y ojalá en este sentido también favorezcamos el crecimiento de la economía. Es decir, parece que se va, y con esto termino, a apostar por invertir en políticas en energías renovables que van a ayudar. Ojalá esto que se habla con bastante optimismo de los próximos años, con los adecuados incentivos, incluidos fiscales, de las energías renovables, por dentro de 5 o 7 años España tenga una menor dependencia de la situación externa en materia de energía y podamos ser un poco los dueños de nuestro futuro en materia energética. Algo que ahora nos ha venido pues a la primera página de los periódicos y de nuestras vidas, de nuestras agendas, y que tenemos una gran dependencia exterior. Probablemente a lo mejor dentro de 5 o 7 años tendremos otros problemas, algunos persistirán, pero este sea menor. Gracias, Santiago. Yo es que creo que vienen malos tiempos para entrar a revisar ese expansionismo del gasto público. Date cuenta que primero Europa ha facilitado un año más de barra libre, un año más de bula fiscal, todo el año 23 a todos los países de la Unión. Entonces, bueno, preocupación cero desde ese punto de vista. Y además en España hay una especie de gincana electoral, creo que sabéis, que empieza, bueno, ha empezado ya, pero que va a consumir todo el año 23 y por lo tanto me da que no es el mejor escenario para hablar de cómo reajustamos, no digamos recortamos, reajustamos el gasto público. Yo quería volver, no tenemos mucho tiempo, estamos ya en las 10:20, yo quería volver un poco sobre los impuestos extraordinarios, a esos supuestos beneficios extraordinarios en banca y energéticas, sobre todo en los aspectos, digamos, no los aspectos presupuestarios, sino en los aspectos jurídicos. Es decir, ¿es legal poner un impuesto de la manera que se ha anunciado, pretender cobrarlo sobre la generación de ese supuesto beneficio empresarial, beneficio extraordinario del año 22,
cuando el impuesto no está aprobado, no ha entrado en vigor, teniendo en cuenta que en materia fiscal la retroactividad, yo toda la vida he entendido que no se podía aplicar. Me da que eso va a terminar siendo una especie de conflicto jurídico, donde, bueno, al final serán los tribunales los que tengan que resolverlo, seguramente cuando sea tarde ya, es decir, cuando a lo mejor están los impuestos cobrados o incluso la situación no tenga nada que ver con la actual, ¿no? No sé qué os parece, Jorge. Sí. ¿Eso tiene visos de salir adelante y de manera inmaculada o crees que va a terminar en los tribunales? Porque, bueno, no, desde luego es la primera vez, ¿no?, que pones un impuesto de un día para otro o anuncias un impuesto de un día para otro sobre una base imponible generada en el pasado. Sí. Nada, muy telegráfico, por supuesto. De hecho, acabo de participar con unos colegas prestigiosos, catedráticos de Derecho Tributario, ¿no?, entre ellos el expresidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, y bueno, pues nos hemos gastado una parte importante en un informe que hemos hecho para el Instituto de Estudios Económicos, una parte importante de nuestras vacaciones del mes de agosto en analizar esto jurídicamente. Una primera conclusión, realmente esto es una enorme chapuza. Es decir, llevo bastantes años de profesión, tanto en la academia como incluso en el Ministerio de Hacienda. He participado en proyectos de reforma tributaria de toda índole, de todo color, y yo no he visto una cosa parecida. Realmente una de las primeras conclusiones a las que llegamos todos es que esto es un enorme fraude de ley, pero un enorme fraude de ley incluso a nivel constitucional. Se utiliza primero una vía para promover estos impuestos absolutamente atípica. Los dos partidos que forman parte del gobierno utilizan un mecanismo legislativo que nos dio nuestro legislador constituyente, como es la proposición de ley, cuando el mecanismo legislativo propio de la acción de gobierno es el proyecto de ley. Pero esto no es gratuito. ¿Esto por qué se hace fundamentalmente? Me vais a decir que a lo mejor esto es un juicio de intenciones, pero claro, los efectos de hacer esto por esta vía son enormes, ¿no? Para empezar, estamos eliminando el contar con una serie de informes sobre legalidad, sobre impacto económico fundamentales. Estamos prescindiendo del informe del Consejo de Estado, estamos suprimiendo el informe de impacto normativo y de impacto económico, estamos suprimiendo la vista que deben de tener con opinión los órganos afectados por estas medidas, entre ellos el Banco de España, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, que además se les convierte en mecanismos supervisores de la figura. Dicho todo esto, además tratamos de huir, y lo decimos también en nuestro informe, tratamos de huir de la figura del tributo. Bueno, recurríamos a una anécdota muy antigua que venía a decir algo así como, bueno, pues si algo hace cuá, anda como un pato, vuela como un pato, etcétera, pues en definitiva es un pato. Bueno, pues a esto, en otro fraude de ley, a nuestro juicio bastante clamoroso, se define, aquí hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca de lo que es o no una prestación de carácter tributario, pues se le define simplemente ad nomine, se le define como una prestación pública patrimonial no tributaria. ¿Esto por qué se hace? Pues evidentemente porque es una forma de orillar los principios constitucionales que debe de cumplir el sistema tributario y las figuras que lo integran. Esto está en el artículo 31 de la Constitución española. Me estoy refiriendo al principio de capacidad de pago, al principio de generalidad, al principio de no discriminación. Esto desaparece claramente. Es decir, bueno, aquí ya tenemos un gran problema. Luego, simplemente con ver la proposición de ley, no voy a entrar en los aspectos del diseño técnico-económico, Joaquín Maudós lo ha contado excelentemente, perfecto. Es decir, añadiría yo una cuestión más. Claro, realmente aquí hay un problema
que está muy ligado con el ámbito jurídico, primero de doble imposición, es una doble imposición impropia, porque no es la misma base, obviamente, la del resultado contable, que como bien ha explicado Joaquín, lo que grabo es margen de intermediación más comisiones netas, sin tener en cuenta gastos de explotación, las estructuras de gastos de explotación, incluso la apertura a los mercados de cada una de las entidades financieras son muy distintas, con lo cual cada una de ellas terminará soportando un tipo implícito, un tipo efectivo muy, muy distinto. Aquí tengo un problema también de discriminación, pero es que hay otra segunda cuestión, es que en ese ejercicio de casi de wishful thinking, diría yo, ¿no? Es decir, de deseos irrealizables, además del tema de la no repercusión, etcétera, que es, bueno, tirar por tierra 150 años de teoría económica y lo que supone la traslación impositiva y, sobre todo, en equilibrio general. Además, decreto que esto no será gasto deducible en el impuesto de sociedades, algo que también se opone, como bien ha dicho Joaquín, al requerimiento de la Autoridad Financiera Europea de que, evidentemente, cualquier coste sea trasladado a los márgenes de actuación de las entidades financieras. Claro, obviamente no considerar esto, es decir, es lo mismo que decir que el legislador está entendiendo que estos gravámenes, en el caso de las entidades financieras, que es al que me estoy refiriendo ahora, pues son algo así como una liberalidad o una sanción, algo muy revelador de algo que también decía Santiago Carbó ahora, cuando yo estigmatizo sectores o ya he calificado antes de nada quién no está arrimando el hombro sin que tenga ninguna evidencia empírica de que esto es así. Por tanto, el prohibir la deducibilidad del gravamen en el impuesto de sociedades, además de incrementar el tipo efectivo sobre la rentabilidad del capital, genera, bueno, pues, un problema grave. Luego, desde el punto de vista jurídico, ya para concluir, hay otros temas gravísimos. No hay nada más que ver la composición de la proposición de ley. 15 páginas de exposición de motivos, que ha diseccionado muy bien Joaquín, y luego en 2 artículos, en cada uno de ellos, estos son impuestos de artículo único. Es decir, claro, no se define, creo que o pretende el proponente legislador, no calificando esto de tributo, pues no define los presupuestos del hecho imponible, no define quién es sujeto imponible, no define la aplicabilidad del esquema sancionador, donde no tiene en cuenta el criterio acuñadísimo por la jurisprudencia tanto española como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la proporcionalidad. Es decir, y luego, por supuesto, lo que tú muy bien has dicho, los problemas de retroactividad. Es decir, realmente tenemos problemas de retroactividad, posiblemente retroactividad impropia. Aquí la jurisprudencia del Constitucional a veces ha sido un poco zigzagueante, permítame la expresión, pero lo que está claro es que yo estoy identificando unas capacidades de pago tomando como referencia el año 2019 y estableciendo algo que en materia tributaria pues es un horror, permítanme, que es identificar capacidades de pago a futuro basadas en expectativas. Imaginemos que nos cobran en el IRPF, no es el IRPF, no por el salario cobrado en un año determinado, sino por la expectativa de lo que obtendremos el año que viene. Esto tiene, yo creo que jurídicamente, muy poco recorrido. El problema que esto tiene es que, bueno, pues los tiempos de resolución de cualquier recurso, etcétera, pues evidentemente hacen un daño y sobre todo algo muy importante con lo que ha dicho Alicia. Necesitamos estimular el crecimiento y necesitamos estimular la inversión extranjera, etcétera, y incluso el propio ahorro nacional canalizado hacia inversiones productivas. Este tipo de ocurrencias fiscales legisladas de esta manera no dejan de introducir inseguridad jurídica. De hecho, eso también lo decimos en el informe, vulnera muchos de los criterios o principios interpretativos del Tribunal Constitucional en materia de seguridad jurídica, y eso es lo que cualquier inversor necesita, tener un panorama clarificado de cuáles van a ser los impuestos que van a pagar sus inversiones. Es decir, claro, cuando uno tiene este tipo de impuestos mal diseñados jurídicamente, mal diseñados económicamente, y luego termino, esto es muy peligroso. Esto el profesor Rodríguez Bereijo nos lo decía bastantes veces cuando estábamos trabajando este verano. Es decir, realmente esto termina siendo en cierta medida, y esto que viene de una persona muy ponderada, un cierto atentado al Estado de Derecho.
Es decir, la reserva de ley, todo el procedimiento legal, legislativo para aprobar impuestos, esto viene del constitucionalismo inglés del siglo XVII. Estamos autorizando a que alguien meta mano en nuestros bolsillos. Bueno, parafraseando a Bertolt Brecht, hoy son los bancos, las energéticas, a lo mejor mañana son las grandes distribuidoras comerciales y pasado quién será. Es decir, en ningún manual de Hacienda Pública se recomiendan impuestos dirigidos a contribuyentes o a sectores concretos. Esto rompe el principio de universalidad, de generalidad, y esto es muy peligroso, y más si se hace orillando los principios constitucionales que afectan al diseño de los sistemas tributarios. ¿Cómo? Calificando esto de lo que no es un tributo. Pues evidentemente es un tributo y es un impuesto. Yo creo que aquí hay materia jurídica de sobra para que esto no terminara viendo la luz. El problema son los plazos de tiempo. Muchas gracias, Jorge. Joaquín, ¿cómo ves ese asunto? Bueno, el argumentario ya lo he expuesto, la inconsistencia de la propuesta la he desmenuzado. A mí lo que más me preocupa es lo que señalaba ahora mismo Jorge, es decir, el daño ya está hecho. Es decir, si esto se implanta y luego los tribunales lo tumban, el daño ya estará hecho. Y esto hila, uno, con lo que comentaba Alicia, de la importancia de captar bases fiscales del exterior, creando seguridad, estabilidad jurídica. Es muy importante no espantar a la inversión directa extranjera porque es muy importante y tiene mucho que ver con lo que comentaba con acierto Fernando. Fernando nos recordaba cuáles son las funciones del sistema financiero. Hablaba de que hemos de financiar el gasto, de que tenemos que estabilizar el ciclo y de que tenemos que fomentar el crecimiento. Y sin estabilidad jurídica nunca vamos a fomentar el crecimiento. Máxime si señalamos y discriminamos sectores concretos. Por tanto, insisto, el problema será que si se implanta el impuesto y luego lo tumban los tribunales, el daño es irreparable. Gracias. ¿Alguna opinión más, Alicia? Ya, ¿me oís? Sí. Bueno, Sí. a ver, yo creo que aquí la cuestión, escuchando todo esto, es que realmente tenemos que recordar a nuestra audiencia que estamos hablando de más que política fiscal aquí, ¿eh? Estamos hablando de dos cosas. Uno, una Europa que no encuentra su rumbo en una situación realmente extrema y que nos da espacio, pero también nos da incertidumbre sobre si ese espacio real, porque, como bien decía Santiago, es realmente otro mundo en cuanto al coste que va a suponer esa deuda que estamos acumulando por el alza de los tipos de interés. O sea, espacio sí, pero no. O sea, tiempo, pero no espacio, ¿vale? Y esto es que tenemos que comunicar esto a nuestros políticos, a nuestro gobierno, porque una cosa es lo que habíamos vivido y lo fácil que era tener deuda, y otra cosa es la que vamos a vivir. Y la otra es, de nuevo, este tema de no jugar con fuego, es decir, tener un entorno en el ámbito fiscal, pero jurídico en general, más estable, porque es ahí donde es lo único que podemos controlar ahora. Obviamente es difícil reducir la deuda en una situación como la que vamos a vivir, pero lo que sí que podemos hacer es dar confianza a todo el que pueda traer, digamos, renta imputable a nuestro país. Entonces, yo creo que estas dos cosas son las que quiero resaltar. O sea, nuevo régimen, el servicio de la deuda va a aumentar muchísimo, y dos, por tanto, y dado que no tenemos mucho espacio, por lo menos mantengamos esa seguridad jurídica y de entorno fiscal, que yo creo que es lo único en lo que tenemos realmente espacio, porque un recorte rápido del gasto en una situación como la actual, en mi opinión, no solo políticamente, sino yo diría incluso socialmente, va a ser muy difícil. Claro que podemos encontrar espacios, pero seguro que no van a ser ahora. Seguro que van a ser cuando la situación, digamos, económica sea un poquito mejor en la que estamos entrando actualmente. Eso sería. Gracias. Gracias, Alicia. Fernando.
Sí, José Antonio, yo entiendo que esta es la intervención final, ¿no? Porque Sí, 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 estamos muy mal de tiempo. aquí concluimos, Aquí, sí. vale, no. Entonces quería hacer un comentario específico sobre el impuesto a la banca y luego 2 o 3 comentarios generales, ¿no? El específico de la banca, por introducir algo nuevo, yo creo que es evidente que estamos ante un atropello que no tiene nombre con el impuesto al dominio, pero quería hacer 2 puntos que creo que se han hecho en la magnífica exposición de Joaquín, y quizá yo subrayaría. Uno, los beneficios de la banca son precisamente los que contribuyen a la estabilidad del sistema financiero y, por lo tanto, disminuir el hipotético coste de un rescate bancario. La única manera de que los bancos sean sólidos y solventes, hagan frente al ciclo y al deterioro de las circunstancias económicas sin tener que recurrir al dinero del contribuyente, sin acudir a rescates como tenemos en la cabeza, es que los bancos tengan beneficios y fortalezcan su posición patrimonial. Por lo tanto, me parece un absurdo, un completo despropósito, un ilógico económico de poner un impuesto sobre presuntos beneficios extraordinarios cuando precisamente lo que queremos, como muy bien decía, en un sector en el que el coste del capital es superior al rendimiento del capital y, por lo tanto, no atrae suficiente capital, queremos fortalecer el capital de los bancos. Queremos que los bancos españoles tengan más capital y para eso tienen que tener más beneficios, porque eso repercutirá en la estabilidad del sistema financiero español y, por lo tanto, disminuirá la probabilidad de que en una hipotética nueva crisis de deuda tengamos que acudir a nuevos hipotéticos rescates bancarios. Y lo dejo aquí. Segundo punto fundamental, me parece un completo despropósito que le digamos a los bancos que no cobren el coste real del servicio. Es decir, el proyecto de despropósito fiscal de impuesto a la banca lo que hace es que contradice directamente las recomendaciones, la normativa del Banco Central Europeo, que le dice a los bancos, precisamente en sus sistemas de gestión, de medición y gestión del riesgo, que cobre el coste total de los servicios. Y uno de esos costes es precisamente este nuevo impuesto. Por tanto, la prohibición que establece el impuesto, la contribución patrimonial, esta no contributiva, que me parece una definición extraordinariamente creativa para desfigurar un impuesto, lo que prohíbe específicamente hacer a los bancos, que es trasladar el coste real del capital a el precio de los servicios, y se lo prohíbe explícitamente, lo que le está haciendo es que le prohíbe explícitamente que cumpla con el BCE. Es decir, no solo tenemos un problema jurídico constitucional, tenemos un conflicto abierto necesariamente con el Banco Central Europeo que solo puede acabar mal. Entonces, me parece, insisto, que por necesidades políticas estigmatizar un sector es un despropósito. Y luego quería hacer un brevísimo comentario sobre el impuesto a las energéticas, del que hemos hablado poco. Lo que hemos abierto gratuitamente aquí es una pelea entre las empresas de hidrocarburos o de combustibles fósiles y las empresas eléctricas. Y lo estamos viendo en la prensa todos los días. Hemos abierto un lobby innecesario sobre, dado que voy a grabar unos beneficios extraordinarios, a ver quién los tiene. Y esto nos podríamos haber evitado facilísimamente, insisto, si de verdad que el objetivo era recaudar más para hacer frente a gastos extraordinarios. Es facilísimo. Pongamos sobretipos sobre los impuestos existentes. No tiene ningún problema de legalidad. Tenemos perfectamente definido la base imponible, las subvenciones, las desgravaciones, exenciones correspondientes, toda la legislación tributaria está a nuestra disposición y simplemente subimos extraordinariamente el tipo o los tipos unos 2 años. Y esto me lleva a las 3 consideraciones finales muy rápidas que quieras hacer. Creo que hay un gran acuerdo en que las reformas impositivas no pueden ser oportunistas, sino sistemáticas, integrales y globales. Tenemos en el cajón, y perdonadme que haga un poquito de autopublicidad aquí, 2 informes sobre el sistema fiscal español, el informe Lagares, en el que sabéis que participé, y el reciente informe en el que ha participado el profesor Onrubia, están ahí. Hay un acuerdo sustancial en la gran parte de las proposiciones que se hacen en los informes. Recuerdo que son 2 informes hechos a petición de 2 gobiernos de distinto coste político. Hay un gran acuerdo ahí. Avancemos sobre ese acuerdo y creemos un sistema fiscal, esa reforma integral, no de manera oportunista, sino de manera que permita la estabilidad en el tiempo de ese sistema fiscal y, por lo tanto, que valore y que ponga en valor precisamente y garantice esa seguridad jurídica, esa estabilidad regulatoria en la que tanto habéis insistido todos, ¿no? Y, por lo tanto, huyamos completamente del oportunismo y del aventurerismo fiscal. Y el segundo punto que quería hacer muy rápido de tema general, respecto a la política fiscal del nuevo ciclo, Santiago, Alicia, ahora Joaquín, y por supuesto también Jorge, habéis hablado de que el ciclo económico, el ciclo de tipos de interés ha cambiado y que debemos hacer pedagogía sobre esto. Yo quería insistir en un punto que me parece que ha quedado un poquito suave aquí. Esto de que Europa nos haya dado vacaciones fiscales un año más es completamente irrelevante. El coste del endeudamiento español
El coste de la deuda no lo pone las reglas fiscales europeas, no lo pone Bruselas, no lo determina un acuerdo del Consejo de la Unión que nos permite gastar mucho el año que viene. Lo determina la disponibilidad de financiación y el coste del crédito. El Tesoro español está ya teniendo dificultades crecientes y a precios crecientes para financiar la deuda y eso va a continuar. No va a ser Bruselas la que nos obliga a un ajuste fiscal, son los famosos mercados financieros o el coste del crédito. Y lo estamos viendo ya. El coste de la deuda española ha crecido sistemáticamente en el último año, más de 120 puntos básicos. Estamos pagando más, además, que la europea. Ha crecido más que en otros países. Es verdad que menos que en Italia, afortunadamente, de una situación política claramente, digamos, no recomendable, ¿no? Pero la realidad es que esa exigencia va a venir de los mercados financieros y el coste de la deuda, al margen de que ganemos o no batallas políticas de Bruselas. Lo único que podemos hacer con esta discusión, con estas vacaciones fiscales adicionales en Europa, es contribuir a la debilidad del euro, a que el euro sea, la cotización del euro, un factor adicional de inflación. La depreciación del euro es un factor adicional de inflación, que está complicando adicionalmente la vida de los agentes económicos de Europa, que hace más necesaria siquiera todavía la subida de tipos de interés en el BCE y que vuelve a colocar el euro en una incapacidad para convertirse en una divisa internacional en algo más que una divisa regional. Bueno, y no quería acabar, José Antonio, esta intervención sin darte las gracias personalmente. Este es el último Foro Futuro que entiendo que vas a dirigir. Ha sido un absoluto placer el haber discutido contigo. He visto pocos coordinadores que nos permitan extendernos tanto tiempo y por lo tanto hacer los argumentos, y te echaremos de menos y será un orgullo trabajar contigo estos años. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad es que el honor es para mí, ¿no? Haber conducido todos estos debates en los que, como sabéis, yo soy el menos importante. Yo me limito a que habléis vosotros, que son a los que la gente quiere escuchar. De verdad, muchísimas gracias por tus palabras y la verdad que también ha sido un auténtico placer. Y no quiero dejar de darle la palabra a Santiago por si quiere hacer algún comentario adicional sobre el asunto este que habíamos planteado. Adelante, Santiago. Bueno, sí. Lo primero es unirme, ya que Fernando y yo estamos desde el principio contigo en esta aventura y también se ha adelantado él, pues lógicamente decir que ha sido un placer y que seguiremos en contacto en otros temas y trabajando en otros temas. Por supuesto. Y la verdad es que ha sido muy interesante poder participar contigo y lo has llevado, yo creo que estupendamente. Y bueno, como he dicho, seguiremos en contacto. Yo solamente quiero terminar con un deseo, ¿no? Que para no alargarlo más, que la próxima vez que hablemos de fiscalidad en el Foro Futuro, o probablemente toque más adelante, etcétera, lo hagamos porque el debate es cómo realmente mejorar nuestro sistema fiscal en su conjunto. Es decir, que sea un debate serio sobre qué impuestos hay que tocar, si hay que subir, si hay que bajar el IVA, el IRPF, el impuesto sobre sociedades, cómo atraer inversiones. Es decir, hablemos de eso. Que no sea porque se ha puesto de una manera anecdótica y de una manera inoportuna y probablemente motivado por razones que no tienen nada que ver con la fiscalidad, pues un impuesto sobre la banca, o se ha retirado un impuesto sobre el patrimonio en una determinada comunidad autónoma. Es decir, eso es anecdótico. Lo que necesitamos es hablar de una fiscalidad que permita un mejor futuro y para eso tiene que tener las medidas de las que hablemos, las reformas que se hagan, que tengan un contenido mollar en las cuentas públicas realmente, no, repito, elementos anecdóticos. Nada más. Gracias. Gracias, Santiago. La verdad que los políticos no son muy dados a ese tipo de debates, pero a mí no me parece mal que, aunque sea aprovechando el asunto este de la eliminación de patrimonio en Andalucía o la deflactación parcial del IRPF, se hable de estos asuntos y se hable en la calle y se plantee desde el punto de vista electoral, porque al final la gente decide y de eso se habla siempre muy poco. Y además, generalmente la gente está acostumbrada a que los partidos políticos ofrecen unas cosas en campaña en materia fiscal, si es que lo hacen, y luego a veces hacen hasta lo contrario. Entonces, bueno, que decida la gente. Es verdad que eso sí que le afecta a la gente, ¿no? A fin de cuentas, los impuestos es dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes para atender servicios públicos de la gente, es decir, de la ciudadanía. Pues la gente tiene que calibrar muy bien qué impuestos quiere pagar y en qué quiere que se gaste su dinero.
Y nada más, darle las gracias a Jorge por su participación en este foro, por supuesto a Joaquín, que espero que podamos seguir contando con él, a Alicia García Herrero también, por supuesto, a Fernando Fernández y a Santiago Carbó. Insisto, ha sido un placer este y otros foros que hemos tenido en el pasado. Muchísimas gracias a todos, nos vemos. Gracias a vosotros.